Dios creó circunstancias para que la obediencia de Abraham fuera perfecta, para Dios concretar su plan. Te voy a decir algo. Dios estaba creando condiciones para bendecir a Abraham. Dios es el que crea condiciones para bendecirnos, y cuando Dios quiere bendecirnos, nosotros no tenemos que pagar ni un centavo. Alabado sea Dios. Cuando Dios quiere buscar pretextos para bendecirte, Dios simplemente va a buscar los pretextos para bendecirte, pero lo que Él va a hacer es que te va a poner en problemas para obligarte a ti a meterte dentro del lineamiento de donde Dios quiere que camines. Alabado sea Dios. Hoy están diciendo algunos el pretexto de Dios para bendecirte. ¿Cuál es el pretexto de Dios para bendecirte? Que entregues ofrendas de pacto. Mentira de Satanás. Dios quiere bendecirte, y si Él ha determinado bendecirte, Él te va a bendecir de cualquier forma. Alabado sea Dios. Quiero que esto se le meta en la cabeza a usted que me está escuchando. Ahora, mira bien. Pasa por ahí, y entonces Abraham mira hacia la izquierda, a la derecha, al norte, al sur y a todos lados, y él dice: wow, Dios le está dando la visión de lo que sería su tierra. Y él está viendo para todos lados, está impactado por la voz de Dios, por lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios le dice en el versículo 17: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Alabado sea Dios. Versículo 18: Abraham pues, removiendo su tienda, oiga bien, ya hizo caso a lo de Dios, y vino y moró en el encinar de Mamre. Y Mamre tiene un significado. Escúchalo. Mamre significa abundancia. ¿Cuándo llegó Abraham a Mamre? Pregunto yo. Cuando la obediencia de Abraham había sido perfeccionada. Entonces Dios le dice: levanta tu carpa de donde estás y comienza a caminar por la tierra. Impulsado quizás por inspiración espiritual, Abraham llega al lugar que se llama Mamre, que significa abundancia. Llega a Mamre, abundancia. Mamre es el lugar de la abundancia. Y Dios quiere que cuando el Hijo de Dios, como Abraham, aprende, entonces una perfección superior llega a comprender lo que es la voluntad de Dios, el plan de Dios para su vida. Dios empieza a abrir Mamre para la vida de sus hijos. Y ahí en Mamre, el lugar de la abundancia, que está en Hebrón. Oiga, pero también Hebrón tiene otro significado. En otras palabras, Mamre está en Hebrón. Mamre no puede estar en Jai, en el pecado. Mamre no puede estar en otro lado. Mamre está en Hebrón. Tiene un lugar específico donde está Mamre. ¿Y qué significa Hebrón? Hebrón significa el lugar de la comunión. Entonces estamos viendo, usted puede atar cabos espiritualmente y darse cuenta que donde Dios quería llevar a Abraham era a un lugar de comunión, es decir, oración profunda. Dios anhelaba la relación de Abraham con él mismo, con Dios, y los lleva entonces a un lugar donde había abundancia. Pero ese lugar de abundancia se encontraba en el lugar de la oración. Y esto es lo que la mayor parte de la iglesia no puede entender alrededor del mundo. Por eso hay tantos pocos cristianos que han logrado entender esto. Y los cultos de oración en las diferentes iglesias siempre son los cultos más raquíticos que hay, porque hay falta de visión espiritual. Cuando el cristiano logra comprender que Mamre está en Hebrón, entonces quizás estuviera orando de rodillas. Pero yo quiero también que usted entienda que cuando hablamos de abundancia no debemos de enfocarnos solamente en las cosas espirituales, porque si nos enfocamos en las cosas espirituales, luego nuestra visión sería de avaricia, como la iglesia del siglo XXI ahora se está fortaleciendo detrás de las trincheras de la avaricia, porque se le está predicando prosperidad material, casas, carros, buenos lugares para vivir, buenos trajes, materialismo, mucho dinero. Y entonces, en vez de edificarse espiritualmente, se está edificando simplemente en el sentido carnal, material. ¿Qué significa esto? Significa que si seguimos nosotros, o si tenemos un patrón como este, nosotros estamos mal. Tenemos que hacer correcciones en nuestra forma de ver las cosas e interpretar la Biblia.
No podemos creer todo lo que nos digan los falsos maestros y los falsos profetas. Tenemos que ver cuál es el significado de Dios para que nuestra vida pueda entrar en la abundancia, en la bendición. Ahora, cuando hablamos de abundancia y bendición, lo primero que nosotros venimos y computamos en nuestra mente, inmediatamente, esto es lo que se forman, 2 palitos y una S, es decir, el símbolo de dólar. Bendición, dinero. Lo primero que la gente piensa. Y cuando alguien dice, estoy bendecido, lo primero que se imaginan es que anda la cartera bien gruesa con billetes de a 100. Es lo primero que la gente se lo imagina. Pero cuando la Biblia habla de bendición, ¿será que Dios está simplemente refiriéndose a dólares y a mucho dinero en la cartera? No, yo no creo eso. Yo creo que la bendición es mucho más amplia. Los judíos tienen una palabra que significa paz y se saludan diciéndose shalom. Pero shalom habla de una bendición en sentido integral. En otras palabras, cuando Dios quiere darnos el shalom, la bendición, cuando Dios quiere llevarnos a un mejor nivel de bendición y quiere premiarnos, Dios entonces está pensando en algo más integral que simplemente lo material. ¿Comprende eso, iglesia? Primeramente, y Jesucristo lo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué cosa es lo que tiene que buscar? El reino de Dios y su justicia. Y Mamre, la abundancia, vendrá por añadidura. Entonces, cuando una persona aprende a caminar en el reino de Dios, y tampoco quiero que esto se malinterprete. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar como lo malinterpretan también los falsos maestros, los falsos apóstoles y los falsos predicadores que están enseñando simplemente que cuando tú tienes dinero es porque tienes entonces una vida bien fructífera en Hebrón, es decir, una vida de oración. Hay hombres de oración que Dios los ha bendecido, pero eso no significa que toda persona que tenga oración va a ser bendecido en el sentido económico. ¿Me está escuchando? Esto que se le meta a la cabeza, porque ese es el enfoque que se está utilizando el día de hoy para engañar a la iglesia con un evangelio materialista, y nosotros no podemos permitir que ningún evangelio diferente al que predicaron los primeros apóstoles pueda entrar en nuestra alma, en nuestro corazón, porque lo que usted va a oír hoy, principalmente por las grandes cadenas de televisión y por las radioemisoras alrededor a lo largo y ancho del mundo, es que están predicando un evangelio diferente al evangelio que predicaron los primeros apóstoles aquí en esta tierra. Entonces hay que tener cuidado con los conceptos que nosotros estamos estableciendo en nuestro corazón. Nuestros conceptos deben ser conceptos 100% bíblicos. Y no bíblicos para soportar o para darle apoyo a una idea preconcebida de algo que a mí me conviene. No debe de ser así. Debe de ser que nuestra manera de pensar debe ser como la manera de pensar de Dios. Bueno, algunas personas van así, pero si Dios es el dueño del oro y la plata, y Él hizo el cielo y las estrellas, Él hizo los planetas donde hay recursos de gas que permanecen inexplotables, como por ejemplo en el sistema solar tenemos recursos de diferentes clases de gases que podrían ser explotables y que podrían ser útiles para que tal vez aquí los capitalistas hagan más miles de millones de dólares, pero Dios no ha permitido que los exploten. Y si es cierto que hay muchas riquezas, sí, Dios tiene riquezas, pero el problema es que cuando el hombre se encuentra en un estado de imperfección, dije, no tiene la capacidad de manejar muchos recursos, porque los recursos materiales van a alterar su vida espiritual. No importa que tú creas que eres Tarzán manejando millones. No importa que tú digas que tienes la capacidad de Dios para manejar millones, te aseguro que te sientes más que el que no tiene. Y no vayas a decir que no y que estás sin pecado, porque el dinero, aunque es impersonal, tiene un poder que cambia internamente al hombre, no porque el dinero tenga espíritu, sino porque el hombre, por causa de poseer mucho dinero, cambia su manera de pensar. Y Dios lo sabe, hermano, iglesia, Dios lo sabe. Yo no le estoy diciendo con esto a la iglesia que no tenga aspiraciones. Yo no te estoy diciendo que si puedes poner una compañía de limpieza, no la pongas. No quiero que malinterprete lo que yo estoy diciendo. Si usted puede poner una compañía de limpieza, póngala.
Si usted puede estudiar en una universidad, estudie para que tenga un buen salario. Si usted quiere vivir una vida mejor en el sentido físico aquí en la tierra, haga su trabajo por prosperar, pero acuérdese de poner a Dios en primer lugar. Estoy diciéndote esto porque es importante, porque cuando el hombre viene y comienza a servir a un señor, se olvida inmediatamente del otro. Y la Biblia dice que no puedes servir a dos señores a la misma vez, porque vas a amar a uno y aborrecer al otro, o aborrecerás al otro y amarás al uno. Entonces, para poder hacer esto se necesita tener un buen nivel de madurez espiritual para crear un balance en tu vida interna espiritual, para poder manejar cierto nivel de prosperidad, y oiga que digo cierto nivel de prosperidad física con también prosperidad espiritual, glorificado sea Dios. Pero si tú prosperas desmedidamente en el área física, y yo lo he dicho varias veces, iglesia, el que tiene mucha visión para las cosas materiales, tendrá poca visión para las cosas espirituales. Escúchame. Y el que tiene mucha visión para las cosas espirituales va a tener también poca visión para las cosas materiales. Porque esto es así, eso es como una ley. Ahora, digo esto sencillamente porque yo sé que vivimos tiempos peligrosos. Se ha dicho que Abraham prosperó y que prosperó en tiempos de dificultad como los que vivimos nosotros. ¿Estamos viviendo en medio de una crisis? Sí. Y algunas personas dicen, para el reino de Dios no hay crisis. Sí, allá en el cielo. Para el reino de Dios en la tierra, en el sentido físico sí hay crisis, porque nosotros vivimos y nos relacionamos y nos movemos con el dinero que falta aquí en el sistema en el cual nosotros nos movemos. Pero hay algunos supermanes que dicen, no hay crisis, el cristiano no tiene por qué pasar crisis. Ahora yo voy a preguntar, cuando viene un terremoto, ¿usted cree que cuando sucedió el terremoto en Haití no se murieron cristianos también? Sí, se murieron cristianos. La pregunta es, ¿fue Dios injusto porque permitió que los cristianos murieran en Haití en un terremoto? ¿Usted cree que no murieron cristianos cuando han pasado los tsunamis y se han arrastrado montones de gentes para adentro del mar? Han muerto cristianos. Entonces, ¿usted cree que eso no afectó a los cristianos y familias? Sí los afectó. Entonces, ¿por qué vamos a decir nosotros de una manera mentirosa que cuando hay crisis en el mundo la iglesia no debe de ser afectada? Si la iglesia sufre. Si no, pongámonos a ver y comience usted a investigar qué problemas tienen las iglesias en este momento en diferentes lugares. Pero los falsos maestros están enseñando algo diferente a lo que yo le estoy ahora predicando. Están enseñando que las iglesias no van a pasar por crisis. Las iglesias también están inmersas dentro del sistema del mundo, aunque estamos viviendo en el reino de Dios en el sentido espiritual. En el sentido físico no lo estamos viviendo. Ahora, ¿puede Dios prosperar a alguien en medio de una crisis? Sí lo puede hacer, como lo hizo con Abraham. Y es posible que estén sucediendo algunos milagros aislados de personas que están siendo prosperados físicamente en este tiempo de crisis mundial también. Sí, yo lo creo. Pero no podemos dogmatizar las cosas y engañar al pueblo y decirle que no hay crisis. Cuando la crisis ya se estableció, de tanto que dijeron que había crisis. Cuando no había crisis, pero lo dijeron y lo dijeron. Y vuelvo y repito esto, cuando no había crisis, empezaron a decir que había crisis y formaron la crisis, y ahora sí, la crisis está. Pero importante esto también, iglesia, tenemos a un Dios que bendice, que prospera y que no se ha muerto, alabado sea Dios. Que quiere bendecirte, que quiere levantarte y que quiere fortalecer tu nivel espiritual. Cada día que pasa en la vida, tú debes de tener una meta, y esa meta debe ser, en este día yo voy a crecer espiritualmente. Cada día que pase en la vida, tú debes de decir, en esta semana yo voy a mejorar para Dios. Yo no voy a hacer como fui en la semana anterior. En la semana anterior yo casi no oré, casi no ayuné. En la semana anterior fallé por ir al templo, pero en esta semana yo voy a mejorar porque se trata de ir de lo peor a lo mejor. Se trata de crecer, no de decrecer. Se trata de levantarnos, no de tirarnos al piso. Entonces, yo quiero que usted sepa que nosotros somos llamados para recibir bendición. ¿Por qué te estoy predicando yo hoy acerca de la vida de Abraham? Porque quiero hacerte saber que Abraham fue bendecido. Pero también te diré y cierro, Abraham nunca fue a pedirle nada a nadie. ¿Me escuchó? Dije, Abraham nunca anduvo de pedigüeño rogándole a nadie que le diera nada. Hoy los maestros de la fe, los falsos maestros, los falsos apóstoles, están pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y claro, la gente bajo engaño les da y ellos se enriquecen. Ellos caminan con buenas casas y buenos carros y la gente sigue viviendo
en trailers, en casas que se están cayendo y en carros que andan tirando humo con los anillos de los pistones quebrados. Y se les está prometiendo que van a ser prosperados porque están pidiendo y pidiendo. Y ciertamente esta gente en el sentido físico están siendo prosperados, pero no porque tienen la fe de Abraham, sino porque tienen el descaro de engañar a la gente y manipular algunos versículos sacándolos del contexto para que el pueblo caiga en la trampa. Pero usted no caiga en la trampa. Óyeme, tú que me ves ahora mismo por internet, te voy a decir algo, no caigas en la trampa. Recuerda, si tú necesitas algo, pídeselo a Dios. Dios puede prosperarte. Dios prosperó a Abraham porque él era amigo de Dios. Yo quiero que te pongas en pie en esta hora y que aprendas a desarrollar un nivel de fe superior al que tienes en este día.